¿Cómo estamos? Hoy día vamos a hablar de historia. De la historia del Golden Dawn, de dónde vino, cuáles fueron las influencias del Golden Dawn, o de plano copias, y de dónde se sacaron las copias, y vamos a llevarnos unos 2000 años de historia. Vámonos. Para tratar de explicar un poco acerca de toda esta historia, les traje unos libros. Este es un libro de un amigo mío que se llama Poke Runyon. Este es el libro que trata acerca de la historia de los que se llaman los Cipher Manuscripts, como las claves del Golden Dawn. Este es el Golden Dawn que hoy conocemos hoy en día. Este fue más que nada fue una compilación de Israel Regardie, que Poke Runyon conoció a Israel Regardie. Y el Golden Dawn que tenemos hoy, más que nada, es el Golden Dawn de la Estela Matutina. Los grados y las lecturas de sabiduría del Golden Dawn que tenemos hoy en día son los de la Estela Matutina. Muy poco sobrevivió de las otras logias del Golden Dawn. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de dónde salió el Golden Dawn. El Golden Dawn originó, como lo dijimos en el episodio pasado, por tres personajes, que vienen siendo William Westcott, Woodman y Mathers. Pero ellos, ¿de dónde sacaron la idea del Golden Dawn y todo eso? El Cipher Manuscript da pistas de cómo formar el Golden Dawn, lo que viene siendo las iniciaciones, que tienen una influencia definitivamente masónica, y después la sabiduría que se impartía en cada grado. Entonces es muy masónico el Golden Dawn. Pero supuestamente a los tres iniciadores del Golden Dawn se les fue dado por estos papeles en código por un personaje que se llama, supuestamente mítico, que se llama Sprengel, una Rosacruz alemana. Esa palabra, Rosacruz, va a ser muy importante para este tema, porque el Golden Dawn fue formado por personajes que estaban metidos en la masonería, en la teosofía de Blavatsky y otros grupos más pequeños que se dedicaban a tanto como descubrimientos psíquicos, descubrimientos científicos y pseudocientíficos. Entonces, en una de esas, los masones grandes, que vienen siendo Woodman y Westcott y Mathers, decidieron formar una sociedad masónica, la cual permitiera magia, porque la masonería en sí, que su gran logia era UGLE, The Grand Lodge of England, no permitía, y no permite hoy en día, hacer magia en sus grados. Entonces eso significa que Woodman, Westcott y Mathers tenían que formar otro grupo, el cual ellos tenían un poco más de libertad para hacer lo que ellos querían. Y eso es exactamente lo que hicieron. El personaje de Sprengel fue un personaje mítico que no existió. Los personajes del Golden Dawn crearon esta orden y le dieron un sabor mítico con Sprengel, pero realmente nunca existió. Entonces, si ellos crearon el Golden Dawn, ¿de dónde sacaron tanta sabiduría? Y me refiero a esto. El Golden Dawn hoy se sabe como el originador de la mayoría de la filosofía y de la sabiduría, de la filosofía y sabiduría occidental, oculta y esotérica que hoy existe. No porque ellos la hayan creado o inventado, sino porque ellos la resucitaron. En los periódicos, los pequeños secciones de astrología no salieron hasta como por ahí de los 1930 y 1940, cuando Crowley ya había popularizado la astrología del Golden Dawn.
El tarot, por ejemplo, no fue el primer manojo de tarot, fue el de Rider-Waite, que fue creado por el Golden Dawn. El Kabbalah no fue popularizado hasta que el Golden Dawn hasta que en círculos del Golden Dawn y derivados empezaron a hablar de él. La religión de Wicca fue creada por el Golden Dawn, o definitivamente influida, pero muy, ¿cómo se llama? Muy adentramente. Entonces, el Golden Dawn definitivamente ha influido los movimientos ocultos de hoy en día, y desde su inicio hasta hoy, y sigue influyendo aún con sus escritores, como viene siendo Aaron Leach, como viene siendo Ike Baker, escritores modernos de hoy en día que son del Golden Dawn y crean libros basados en la sabiduría del Golden Dawn. Estableciendo esto, ¿de dónde salió el Golden Dawn? Y para ahí vamos a hablar de Le Belle Époque. Este libro, bueno, libritos chiquitito, este es el tarot del Golden Dawn. Antes de que hubiera un Rider-Waite, hubo, ¿cómo se le llamarían? Como unas cátedras acerca del tarot. Entonces, esas cartitas fueron ilustradas por Moina Mathers mucho antes que Pixie Smith, que es el Rider-Waite que conocemos hoy. Entonces, el tarot del Golden Dawn sintetiza digamos, como la carta española, que tiene del 1 al 10, y después tiene, ¿cómo se llama? La reina y el rey, o el príncipe o la princesa. Y ellos no lo crearon, lo creó Papus. Este es el tarot de los bohemios de Papus. Y Papus vivió, y de hecho fue iniciado del Golden Dawn, pero él fue el primero que sintetizó, digamos, como la carta española y la arcana mayor, y después la puso en el árbol de la vida. Y después este libro del tarot de los bohemios tiene aún mucho más que eso. Tiene diferentes tipos de ejercicios, diferentes formas de permutaciones, de cómo usar el tarot, etc. Entonces, es obvio que el Golden Dawn, ¿cómo se llama?, se inspiró o robó así claramente de Le Belle Époque. De Belle Époque me estoy hablando de Papus, Gerard Uncas. Estoy hablando de los Istales Nastas, que viene siendo los Istales Nastas, de Paladin, y muchos otros. El Belle Époque fue una historia muy bonita. ¿Por qué? Porque no nada más era una orden, Rosacruz, ahí viene el significado Rosacruz, pero sino también era una orden el cual creía que el arte era mágico. Entonces, ese de Belle Époque se fue como inspirado mucho en música, mucho en un pensamiento no católico, a pesar de que muchos de ellos eran católicos. Papus, por ejemplo, él fue firmemente católico. Él inició una orden que se llama los martinistas, y esa orden de martinistas es una organización católica, pero como mágica. Y entonces, después Paladin fue un poquito más libre, un poquito más pagano, pero aún así había mucha influencia católica en el ocultismo mágico de Le Belle Époque. Entonces, también fue inspirado mucho por Eliphas Levi con la magia trascendental. ¿Y de dónde vino la magia trascendental y de dónde vino Le Belle Époque? De otros masones católicos que se llama Martínez de Pasquali, que formó la organización pseudo-masónica llamada Elus Cohen. Y entonces, de ahí, ¿cómo se llama?, empezó ese movimiento mágico dentro de Francia y de España. Pero en España fue un poco más raro porque había muchas restricciones, pero una cosa hay que aclarar. Martínez de Pasquali y Gerard Uncas
los dos eran españoles. Nacieron en España y vivieron en Francia. Entonces, como que dijimos que traían algo de España y se lo llevaban a Francia. De hecho, Samuel Mathers, del Golden Dawn, también fue muy similar en ese respecto, de que él empezó el Golden Dawn en Inglaterra, en Londres, y después se lo llevó a París, y en París empezó una organización también, Golden Dawn, y esa es la que más se hizo más famosa de todas ellas. Entonces, una vez que tenemos el Martínez de Pascuali, ¿de dónde sacó Martínez de Pascuali todo esto? Estos son dos libros de Rosacruces. Estos son los manifestos, que son básicamente la Biblia, pero es muy críptica, no es fácil de entender, de los Rosacruces. Y este fue un libro escrito por John Dee acerca de los Rosacruces. No sabemos si John Dee fue Rosacruz, pero la tradición dice que Isaac Newton fue un Rosacruz, con muchos otros grandes iluminarios del Renacimiento. Fueron Rosacruces. El rosacrucismo más que nada nació supuestamente en Alemania por Valentinus de Andrei. El rosacrucismo fue una orden mítica y medio rara. ¿Por qué? Porque nunca realmente se supo ni se va a saber si fue una orden real, pero se habló mucho de ella, tanto como en círculos de intelectuales como en círculos de reyes, princesas, duques que decían que pertenecían a la orden Rosacruz. Esto no le cayó muy bien a la Iglesia Católica, puesto que los Rosacruces decían que curaban a gente y las curaban a gratis, lo cual a la Iglesia Católica no le gustó, porque la Iglesia Católica tenía una hegemonía divina, en la cual ellos decían: los únicos que tienen el poder de curar somos nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de ser reyes y de hacer lo que ellos quieran, y no querían una imposición definitivamente de un grupo de intelectuales, más aún que a pesar de que eran medio cristianos, vivían y creían en un tipo de cristianidad que hoy en día le llamaríamos como gnóstico, en el cual la salvación no es por fe, ni por gracia, ni por la iglesia, sino que se debe a sabiduría, lo cual es mala para los negocios. Pero entonces, si los Rosacruces eran tan diferentes como otras cosas y influyeron a tanta gente, ¿de dónde salieron? Este es una traducción de los 3 libros de Agripa. Y ahí es donde se empieza a formar esta onda un poco judía. Porque este libro de Agripa es obviamente una traducción de otros libros ocultos que debieron de haber venido de las bibliotecas de los andaluces. Los andaluces, que son básicamente musulmanes españoles, tenían muchas bibliotecas, tanto en lugares como Sevilla, Córdoba, etcétera, en toda Andalucía. Y una vez que la corona española corrió a todos los andaluces, toda Europa ya tenía la autoridad o los derechos o la osadía, como lo quieran ver, de saquear las bibliotecas andaluces, y de ahí es donde salió este libro. Obviamente el Agripa no era muy buen traductor, entonces hay muchos errores en ese libro, pero definitivamente ese libro influyó a muchos movimientos como lo vienen siendo los Rosacruces. Entonces, si los andaluces tenían bibliotecas como de estas, ¿qué clase de libros tenían? Tenían libros como el Zohar judío y el Shams al-Maref. Vamos a ver el Shams al-Maref y después del Zohar. El Shams al-Maref es un libro es básicamente un grimorio, pero es hermosísimo, pero como que se mezcla un poco con el sufismo musulmán y con la ciencia. Pero hay encantaciones, amuletos, etc. Este es un libro gigantesco de magia. Mientras tanto, el Zohar, que viene siendo la fundación del Kabbalah,
que este fue escrito por allá del año 1200, 1300 en España, por un sefardita judío, o sea, un judío español, que se llamaba Moisés de León, Moshe de León. Este es el tomo número 11. Hay como casi 30 libros del Zohar. Moshe de León escribió demasiados libros, que es la fundación del Kabbalah. Pero fue influida como personas como Moshe ben Maimon, Maimónides, y después el Kabbalah se transformó en diferentes brazos del Kabbalah, que viene siendo Isaac el Ciego, Abraham Abulafia, ¿quién más? Cordovero, y después Isaac Luria. Y de hecho no sabíamos mucho acerca del Kabbalah hasta que no fue que el Golden Dawn lo empezó a popularizar. Y una vez que fue popularizado, judíos modernos, como viene siendo Gershom Scholem, que empezó a escribir acerca de qué es el Kabbalah, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Pero esos libros como el Kabbalah y el Shams al-Marif tampoco no vinieron de la nada. Pero allí, como ya venimos a una historia de hace 700 años, las cosas empiezan a nublar un poco. Por el hecho, por ejemplo, pero el Kabbalah definitivamente se prestó mucho de la magia griega. Y como por ejemplo el gematria es la isopropanio del griego, que se utilizaba en templos griegos. Obviamente Pitágoras la usaba, parece que Platón también la usaba. Entonces hay comportamientos mágicos o culturales el cual se fueron adaptados por el Zohar. Y esta es la razón por la cual fue. Los griegos fueron exterminados por los romanos, y básicamente la Iglesia Católica Romana exterminó la filosofía romana. No hubo más Cícero, no hubo más Ovid, ahora nada más estaba la Iglesia y lo que ellos decían que era la Iglesia. Pero los romanos en sí adoptaban mucha filosofía griega. Por ejemplo, el emperador Marco Aurelio, él escribió sus meditaciones, que era básicamente su diario, en griego. ¿Por qué? Porque el griego, ¿no?, llevaba mucho significado, no nada más filosófico, sino político y hasta mágico. Muchos de los emperadores romanos fueron a los misterios de Ulysses, en las cuales es básicamente magia, en el cual ellos morían, sabían lo que realmente eran y cuál era su propósito en esta vida y en la que venía, y regresaban con otra vista de quién realmente eran ellos. Y otro libro, para mí el mejor grimorio que existe hoy en día, es este, a pesar de que fueron pedacitos de pergaminos, que se llama el papiro mágico griego. Y esta es la fundación, como hoy entendemos, de lo que es la magia. Ojalá les haya gustado este viaje en la historia de la magia, del ocultismo en los últimos casi 2000 años, poquito más de 2000 años. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.